Hola, buenas tardes a todos. A ver, en primer lugar, lo que me gustaría saber es un poco el perfil profesional de los que habéis podido venir presencialmente para saber un poco cómo enfocar el material que he traído. Entonces, ¿hay alguien que sea maestro? Me imagino que sí, maestro. ¿Sí? Depende de en qué maestro. Explícame. No es de psicología, pero sí que hizo másteres aquí. ¿Sí? Pero es en emprendeduría. Vale, perfecto. ¿Más con adultos igual? Pues sí. Sí, vale. ¿Algún maestros también? En música, sí. Vale. Pedagoga, logopeda. No, pero interesada, ¿no? Vale, pues da igual. Es más que nada para saber cómo enfocar un poquito, veo que la mayoría sois maestros, pues lo enfocaré un poco al tema del aula, ¿vale? Cualquier duda que tengáis me vais parando y lo vamos solventando, ¿vale? Entonces, si sé cómo funciona este cacharro, porque yo me he traído uno mío, pero no va así. Lo primero que vamos a hacer es acotar un poco el término de neuroeducación, que me imagino que casi todos conocéis, pero bueno, por ir un poco en la misma línea todos, ¿vale? Una definición que yo haría de neuroeducación sería el aprendizaje basado en neurociencias, ¿vale? Por una parte tenemos la parte de la anatomía, de la que estudia el cerebro, la neurología, ¿vale? Y por otra parte, el proceso, las ciencias que estudian el proceso. Es decir, juntaríamos la neurología que estudia la anatomía cerebral con las ciencias de la educación que estudian el proceso, ¿vale? Pedagogía, psicología, magisterio, incluso según cómo logopedia, todos estos profesionales que entran dentro del ámbito de la educación, ¿vale? Entonces, investigaríamos los procesos mentales básicos que utiliza el cerebro para llegar al aprendizaje a través de la vertiente comportamental. ¿Qué significa esto? A través de la actitud del niño, de cómo se presenta el niño o el adulto o el adolescente, ¿vale? A través de sus emociones, ¿vale? Como veremos a continuación. Un concepto muy importante que tenemos que tener claro es la plasticidad cerebral, ¿vale? Todos conocéis un poco lo que es la plasticidad cerebral, os sonará, supongo, pero bueno, vamos a dar un par de puntitos para estar todos en la misma línea, ¿vale? Inicialmente adquirimos un nuevo conocimiento, ¿vale? Que nos entra por las vías de entrada, luego veremos cómo funciona, y cuando afianzamos este conocimiento llegamos al aprendizaje. En este caso se realiza una modificación de las conexiones neuronales. Aquí os he puesto un par de veces la palabra adaptación porque es la que más se ajusta a este caso. Es una adaptación física del cerebro a nivel neuronal, de conexiones neuronales, cuando aprende algo. Cuando aprendemos, interiorizamos y afianzamos algo, el cerebro cambia físicamente. Cambian las conexiones sinápticas, aumentan, se generan nuevas, ¿vale? Hasta aquí bien, ¿verdad? Hola, buenas. Entonces, esta adaptación física está en relación a los estímulos que recibimos por las vías externas de salida, gracias, y da una adaptación a el alumno, ¿vale? De manera funcional. Nos sirve para que ese alumno tenga de manera práctica, sea una adaptación funcional y práctica a su vida diaria, ¿vale? Por lo tanto, consideraciones en la aplicación. Aquí viene un poco lo que os comentaba. Una de las bases de la neuroeducación es basar la educación en la emoción, ¿vale? Y esto tiene que ser en todos los contextos educativos, no solo en la escuela, ¿vale? Tiene que hacerse para que sea completo y sea un aprendizaje más correcto en academias, en centros de terapia, en la escuela como tal, en centros de educación formal y no formal, ¿vale? Deberíamos seguir todos una misma línea que se base en la emoción como herramienta de aprendizaje, ¿sí? Porque esto nos ayudará a que el niño aprenda conocimientos más funcionales y los adquiera de manera natural, ¿vale? La curiosidad es el motor del aprendizaje. Esto lo tenemos, creo que todos claro. Para gestionar y ejercer curiosidad sobre nuestros alumnos necesitamos conocerlos, porque las inquietudes que mueven a cada uno son subjetivas. Por eso yo lo primero que he hecho es preguntaros un poco de qué ámbito venís, para saber cómo hacer el enfoque de manera que aumente un poco vuestra curiosidad en esto que os estoy hablando, ¿vale? Evidentemente, la pregunta que yo os he hecho es más profesional, luego tendréis unos gustos más o menos personales relacionados, que yo creo que en el tema de la educación profesional y personal está bastante relacionado porque suele ser vocacional, y cuando estamos aquí un miércoles a la tarde a estas horas es porque tenemos un interés no solo profesional sino también personal, ¿vale? Entonces, una vez conocemos a nuestro alumno y sabemos cuáles son sus inquietudes personales o subjetivas,
podemos promover su curiosidad para que aprenda mejor. De esa manera llegaríamos al aprendizaje significativo, que todos supongo que conocemos lo que es darle significado a los conocimientos que impartimos para que los adquiera de una manera correcta el alumno. Otra cosa importante que hemos de tener en cuenta para hacer neuroeducación en nuestros centros son los tiempos atencionales. Es verdad que aquí no lo cumplimos mucho porque nos vamos a pasar un poco en esta sesión, pero en principio el tiempo atencional ronda los 40-45 minutos. Es el tiempo en el que una persona puede estar atendiendo, ya sea adulta o niño, atendiendo al 100% a una explicación, ¿vale? Estando centrados, sin fatigarnos y sin tener distracciones. Yo sé que de aquí a pasado un poco más media hora, a algunos se le irá un poco la cabecilla a sus cosas y es normal, ¿vale? Pero esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de organizar las clases o a la hora de organizar las sesiones para que el contenido más fuerte sea antes de que pasen estos 40-45 minutos, de forma que no perdamos ni la emoción ni la curiosidad del niño, ¿vale? O del alumno. Entonces, un poco resumiendo estas primeras diapositivas, sería generar emoción a través de curiosidad, atención y ya llegaríamos al aprendizaje, ¿sí? Supongo que más o menos todos compartís un poco esta idea o intentáis llevarlo a cabo porque la neuroeducación sí que está como muy de moda ahora y intentamos todos trabajarlo de esta manera. Si alguno tiene alguna otra idea, por favor, he intentado resumir mucho para no cargar demasiada información, ¿vale? Ya que tratamos del cerebro, nos interesa saber un poco cómo funcionan los hemisferios, ¿vale? De manera muy esquemática y muy generalizada. Sería, por una parte, el hemisferio derecho y por otra parte el hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho es mucho más general, por decirlo de alguna forma, y el izquierdo es más concreto, ¿vale? El hemisferio derecho sería deductivo, emocional y perceptual, hace un procesamiento holístico y general, basado en el contexto y regula la actividad del sueño, ¿vale? Sin embargo, el hemisferio izquierdo trabaja un aprendizaje lineal, secuencial y racional, descodifica letras y números, que es lo que más trabajamos a nivel de aprendizaje y de sistema educativo, y está basado en la realidad y la interpretación de la misma, ¿vale? El hemisferio izquierdo regula la actividad de vigilia cuando estamos despiertos. El concepto conexión interhemisférica es muy importante porque, como veis, ambos hemisferios son muy diferentes pero también muy complementarios, ¿vale? Voy muy rápido, que veo que algunos veis así. No. Si necesitáis que pare, me lo decís, ¿eh? O que vaya un poquito más lento. Un poquito más lento. Vale, perdón. Como decía, tanto el hemisferio izquierdo como el derecho, aun siendo muy diferentes, son complementarios, ¿vale? Y para llegar a un aprendizaje positivo y correcto dentro de las funciones o capacidades del alumno, necesitamos que se conecten entre ellos, que haya un paso de la información a través de la conexión interhemisférica que se produce en el cuerpo calloso, ¿vale? El cuerpo calloso es una parte anatómica del cerebro que está situada justo en medio del hemisferio derecho y del izquierdo, en la parte interna, ¿vale? Tendría una forma más o menos como así. Esto os lo digo muy rápido porque para los que igual vayáis al máster lo explicará Javier Tirapu, que es un artista de la neurociencia que lo hace 1000 veces mejor que yo, pero bueno, por poner un poco en contexto, ¿vale? Es decir, para trabajar la conexión y el paso de información entre ambos hemisferios tenemos que tener un cuerpo calloso que funcione bien, que funcione correctamente y que esté adecuado a la edad, ¿vale? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿La verdad? Vale, continúo. Entonces, ahora viene un poco la parte más práctica, para que no me perdáis la curiosidad ni la motivación. Este es uno de los ejercicios que utilizo yo para trabajar conexión interhemisférica, ¿vale? Se llama bimanuales y es un ejercicio que trabaja también a nivel motor, ¿sí? Entonces, se pone un punto de fijación visual, un punto medio, y se le dan 2 rotuladores al paciente para que haga unas formas diferentes que se le van indicando según el nivel. Este sería el nivel 3 y este sería el nivel 4, ¿vale? Van en aumento. Ahora haremos una prueba, si hay algún voluntario, que espero que sí, del nivel 4, que es uno de los que más me gusta trabajar a mí. Entonces, trabajamos conexión interhemisférica porque se están moviendo ambas partes del cuerpo. Ya sabéis que la mano derecha la controla el hemisferio izquierdo y la mano izquierda la controla el hemisferio derecho. Entonces, trabajando con ambas manos a la vez, trabajamos bimanualmente, integración bilateral, trabajamos fijación en un punto,
que sería este. Aquí, no sé si se ve bien, pero es que a veces les hago dibujitos. Según el niño que sea, le pregunto qué es lo que le gusta, le hago un dibujito para que esté mirando todo el rato esto, ¿vale? Trabajamos fijación en un punto y también visión periférica, ¿vale? A la vez que motricidad, desarrollo psicomotor, ¿sí? Entonces, ¿hay alguien que quiera salir a hacer la prueba de este ejercicio así rápidamente para que lo veáis? ¿Algún voluntario, por favor? Porque si lo hago yo no tiene gracia. Gracias. ¿Cómo te llamas? Marcela. ¿Perdón? Marcela. Marcela. Vale, pon aquí la nariz. Esto es como se lo diría a un niño, ¿vale? Hola, hola. Ya está. Aquí está su nariz, ¿vale? Entonces, sus ojos están más o menos a esta distancia. Aquí pondría el punto de fijación. ¿Quieres un dibujo o te vale con la X? Un dibujo. Vale, ¿qué te gusta? Tal cual lo hago con el niño, ¿eh? ¿Cuál es tu animal preferido? La jirafa. La jirafa, ¿no? Pues muy difícil. Ojo que si lo hacéis, tiene que ser un dibujo pequeñito, ¿vale? Para que la fijación, más o menos, no sé si es una jirafa o... ¿Vale? Y yo luego les pregunto, como tengo muchos rotos de muchos colores, ¿cuáles son tus colores favoritos, Marcela? El verde. El verde y otro. El azul. Y el azul. Entonces, coge un rotulador con cada una de tus manos. Ahora, Marcela, tú tienes que mirar todo el rato a tu jirafa. ¿Le ponemos un nombre? Sí. Astrid, le voy a llamar. Astrid. Sí, la jirafa Astrid. Entonces, yo pongo a Marcela enfrente de la pizarra, tú todo el rato tienes que mirarle a ella, ¿vale? Porque si no se escapa. O lo que se os ocurra decirle al niño, ¿vale? Sí. Entonces, La hago pasar, ¿eh? hola, sí. Entonces, lo primero que vas a hacer con las dos manos es hacer 10 círculos hacia adentro. Primero le dejo que lo haga ya sola. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Un momentito. Volvemos hacia atrás y miramos lo que hemos hecho. Más o menos están iguales, ¿verdad? Vale, yo la indicación que le daría ahora es que los haga más grandes, tendrían que ser del tamaño de una pelota de básquet, ¿vale? Yo al principio no hago ninguna intervención porque quiero ver cómo se desarrolla el niño. Y tiene que estar más o menos por arriba y por abajo. ¿Por qué no te he dado la indicación antes? Porque yo así entiendo que tú estás más cómodo por debajo de tu línea visual, a nivel motor, ¿ves? Okay. Tu línea visual es esta y tus dibujos han sido por debajo, ¿vale? ¿Eres diestra? Sí. Vale. Vamos a borrar y lo volvemos a hacer. Vale, intenta hacer 10 círculos. ¿Chico que es zurdo hace los por encima de la línea visual? No, ha sido por el movimiento. Ah, ok. Pero claro, esto es de formación profesional. Intenta hacer 10 círculos más grandes hacia adentro y no puedes tocar la jirafa. No la puedo tocar. Okay. Con el rotu, ¿vale? Venga, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, Marcela. Yo he estado aquí para vigilar que ella esté mirando todo el rato aquí, porque los niños lo que intentan hacer es mirar a un lado, sobre todo hacia la mano no dominante, a ver cómo me está quedando, porque le está quedando mal normalmente, y se preocupan de que le digas que está mal. No, no está mal. Si trabajamos igual, aunque salga mal, estamos trabajando igual la integración bilateral. Muy bien. Ahora quiero que me hagas 10 círculos hacia afuera. Suelo acompañarlo con el movimiento para que ellos vean más o menos cómo se hace, porque si no cuesta bastante. Vamos con 10 círculos hacia afuera. Esto lo hacen mucho los niños también. ¿Sí? Lo que hacer si quieres. Niño. Hacia afuera, ¿no? Sí, hacia afuera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Vemos que la postura de Marcela mientras está dibujando es buena. La mayoría de los niños, si tienen algún tipo de reflejo primario activo, pierden la línea media, levantan los pies de manera rara porque tienen algún reflejo podal. Tú estás bien en esto, ¿vale? Bien. Perfecto, y te han salido muy bien los círculos, bastante similares en mano dominante y mano izquierda, ¿vale? Y ahora vamos a hacer la parte un poco más complicada, ¿vale? Con ambas manos de izquierda a derecha, en el sentido de la escritura. Ok. A ver si te sale. 10. La consigna esta es difícil, ¿eh? 10 también. Sí. ¿Limpiamos o...? No, sobre esto. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Aquí ya la cosa se complica un poco, ¿vale? Cuando hacemos círculos simétricos, que son hacia adentro y hacia afuera, el movimiento es más fácil de guiar. Pero cuando movemos de izquierda a derecha, manda la mano dominante. Entonces, ¿qué ha pasado? Que esta se te ha ido.
Pero es normal, es normal. No significa que no trabaje tu cuerpo calloso, ¿vale? Sí. Significa que tu mano dominante es muy dominante y sobre todo por edad. Evidentemente los niños quizá no están tan desarrollados a nivel de lateralidad o no llevan tanto tiempo funcionando con una mano, un adulto sí. Entonces esto habría que trabajarlo más a menudo para que te salga bien, pero no hay problema, ¿vale? Okay. Y ahora ya la última parte, que es de derecha a izquierda, sentido contrario de la escritura. 1, 2, 3, el ojo, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Quieta para. Aquí ha perdido fijación central, que yo la he pillado, Sí, vosotros sí, no sí. la habéis visto, pero yo la he pillado. Estaba mirando para allá. Efectivamente, lo que ha hecho tu visión ha sido, uy, esta mano lo está haciendo mal, entonces ha hecho, ha mirado un poquillo para allá, porque no es tu mano dominante y porque entiendes que evidentemente no funciona igual que la otra. Ajá. Entonces, sin querer, has mirado hacia el otro lado, ¿vale? Sí. Pero está muy bien igualmente. Aquí has matado a la pequeña jirafa Astrid, pobrecita. ¿Vale? Entonces, este sería el ejercicio, muchas gracias. Este sería el ejercicio, ¿vale? Hay varios niveles, como os he comentado, desde el 1, os voy a hacer un poco los dibujos de los niveles para que veáis. En el 1 sí que se juntan los dos rotus en el medio, ¿vale? Sería primero las horizontales, 10, verticales, 10, diagonales, 10 y las otras diagonales, 10, ¿vale? Quedaría un dibujo como una estrella, sería este proceso, no vamos a hacerlos todos porque si no nos morimos, ¿vale? Pero este sería el nivel 1. El nivel 2 se trata de hacer solo horizontales, por encima, a la altura de la línea media y por debajo, ¿vale? 10, sin tocar la parte central, que es la consigna que le he dado a ella también. A partir del nivel 2 no se toca la parte central. Os explico estos ejercicios porque solo necesitamos una pizarra, entonces si veis que hay algún niño... Yo este tipo de ejercicios los utilizo mucho con niños que tienen un procesamiento bastante lento, que si le dais más de una consigna a la vez les cuesta mucho, que les cuesta entender lo que les estáis diciendo, que veis que cuando le decís algo se queda un poco así pillado, luego ya lo hace, pero que tarda un poquito, ¿vale? Este sería el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3 son las diagonales primero, las horizontales y las diagonales, pero sin tocar la parte central, ¿vale? Este sería el nivel 3. El nivel 4 son los círculos, ¿vale? Y a partir de ahí se va complicando. El nivel 5 son bueno, me ha salido genial, cuadrados, el nivel 6 son rectángulos, triángulos, rombos y así sucesivamente, ¿vale? Se puede complicar hasta el punto en el que hagáis escribir al niño su nombre con ambas manos. Siempre hacia adentro y hacia afuera, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, ¿vale? Parece imposible, pero hay niños que lo hacen esto. De hecho, lo hacen bastante mejor que yo, ¿eh? Si yo tengo que escribir mi nombre de derecha a izquierda con las dos manos, no os podéis imaginar lo que sale. Por eso quería un voluntario, porque a mí me habría salido fatal. Así que muchas gracias, Marcela. Ay, no sé si lo queríais copiar o algo. Ya lo he dado. Bueno, si no, luego os lo vuelvo a repetir, ¿vale? Es que no pensaba entrar tanto, pero como me parece bastante interesante, pues al final me voy por los cederos de Uber, a ver si se enciende esto. Entonces, repasando, sería un ejercicio bastante sencillo de integración bilateral, ¿vale? Y de conexión interhemisférica. Vuelvo a repetir, se trabaja fijación visual en el punto central, en este caso de la jirafa, visión periférica, porque aun mirando al punto central, tú verdad que veías cómo iban moviéndose las manos, estás trabajando también visión periférica, excepto en el último caso que se te ha ido un poco, es normal, ¿vale? Y integración bilateral, motricidad, se trabajan muchas cosas con un ejercicio que de entrada es bastante sencillo y que lo podemos hacer con cualquiera realmente, teniendo una pizarra. Eso sí, tiene que hacerse en vertical, ¿vale? Sí que hay un ejercicio muy similar que se hace en mesa, que sería con papel. Este ejercicio de bimanual en mesa, que les llamo yo porque soy así de original con los nombres, sería imprimir un papel con los dibujos o con una raya media donde tengan que fijar y dibujar las formas que sean, ¿vale? Este ejercicio sí que es verdad que el papel hay que pegarlo con un celo o lo que sea a la mesa para que no se mueva. Yo lo utilizo cuando el niño tiene más problemas estando estático de pie, ¿vale? Si tiene mucha dificultad y le sale algún reflejo primario como en los que os comentaba, o podales o de pérdida de línea media, entonces sí trabajo sentado.
Pero bueno, me gusta más hacerlo así porque se trabaja más la motricidad desde un punto de vista que no se suele trabajar en la escuela, porque en la escuela ya trabajamos mucho en mesa y en papel, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que se puede hacer, es lo mismo, ¿eh? Se les da una hoja, se parte por la mitad, se hace un dibujito arriba, mirar aquí y les podéis hacer más o menos lo mismo, ¿vale? Sí que en mesa suelo utilizar solo figuras geométricas porque las otras son un poco más ridículas hacerlas en papel, porque normalmente un niño a cierta edad, vertical, horizontal y diagonales sí que lo sabe hacer en mesa, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que también se puede hacer, ¿vale? ¿Alguna duda de este ejercicio? ¿No? Vale. A ella, como le ha salido muy bien, no hemos tenido que incidir mucho, pero cuando a un niño le sale bastante mal con una mano, podemos aprovechar para preguntarle, ¿qué te parece? ¿Cómo te sientes con esto? Normalmente te dicen, pues mal, lo hago mal, soy tonto. Entonces también trabajamos un poco esto, ¿vale? Niveles de frustración, vemos un poco cómo es el niño, qué necesitas, un poco más refuerzo positivo, un poco más darle caña, venga, va, que lo puedes hacer mejor, o lo que sea, ¿vale? Es un ejercicio que además de ser sencillo, nos ayuda mucho a trabajar con el niño, están más tranquilos, porque al final es la pizarra, los rotus ya les gusta, el rollo este ya les gusta, ya de entrada, coge unos rotus, coge tal, ya lo tienes más motivado. Entonces es un ejercicio que nos sirve tanto para conocerle como para ver en qué le podemos ayudar y para motivarle también, ¿vale? Entonces, ¿dónde está? Aquí, vale. Las vías de entrada y de salida que os comentaba antes. El proceso de aprendizaje funcionaría de manera muy básica de la siguiente forma. Tenemos por una parte las vías de entrada de información, ¿vale? Que principalmente son la auditiva y la visual, es decir, vías sensoriales, ¿sí? Y cuando el cerebro procesa esta información a través del sistema nervioso central, damos una respuesta a través de las vías de salida, que son oral y escrita, motoras, ¿vale? Aquí os he puesto las vías de entrada y de salida principales, que son las que más se suelen utilizar, sobre todo en nuestro sistema educativo. Aquí abajo con el asterisco os he puesto kinestésicos, pero como sería un poco una pedagogía un poco más novedosa y un poco más creativa, ¿vale? Normalmente en el sistema actual no se contempla que el proceso de aprendizaje pase por el tema kinestésico, al menos como vía de entrada, aunque debería, pero bueno, eso es otro debate. Entonces, para que nos quede claro, vuelvo a repetir, la información entra a través de las vías de entrada por los canales sensoriales, por la vía auditiva y visual principalmente, en lo que sería una clase normal, digamos. Se procesa esta información a través del sistema nervioso central y damos una respuesta a través de las vías de salida, que son motoras, oral, hablando o escrita, ¿sí? Paso al siguiente. Aquí os he puesto un esquema un poco de cómo aprendemos así en general, ¿vale? Si solo leemos la información nos quedamos con un 10%, ¿vale? Si solo la escuchamos, un 20%. Si los que venís aquí no hicierais nada más que escucharme, os iríais de aquí con un 20%, que es bastante poco. Si ya la estamos viendo, porque la información por vía visual, tanto en el sistema educativo como en la sociedad actual, es bastante visual, como ya sabemos, nos quedaríamos ya con un 30%, aunque sigue siendo bastante poco. Si vemos y oímos, sería un 50%. Ya cuando lo decimos llegamos hasta un 70%. Supongo que ya todos sabéis que cuando tenéis que explicar algo, lo habéis tenido que interiorizar hasta un punto bastante grande, porque para poder explicar algo tenéis que tener muy bien aprendido el concepto. Entonces, una vez utilizamos la vía de salida oral, ya aumenta el porcentaje de aprendizaje, ¿vale? Y si decimos y hacemos, ya llegamos hacia el 90%. Seguro que a Marcela era, ¿verdad? A Marcela no se le va a olvidar el ejercicio bimanual nunca, porque lo ha visto, lo ha escuchado, lo ha hecho y ahora puede explicárselo a cualquiera porque lo ha entendido, ¿vale? Ya aquí hemos entrado un poco más en kinestesia, que eso no suele entrar demasiado en la educación, pero bueno, deberíamos. Por ejemplo, yo soy artista plástica y tenemos como unas clases de dibujo. Por eso te sale también. Posiblemente, que es como dibujar la sombra. Entonces, bueno, es como descontextualizar el objeto o lo que estés dibujando y dibujar todo lo que está alrededor. Es como, también como... Es un cambio total y trabajáis mucho figura-fondo en este tipo de ejercicio, que es muy importante a la hora de leer palabras separadas en un texto. Cuando acaba el renglón, creo que no se dice renglón, esta palabra es súper antigua, pero bueno, cuando acaba la palabra y se pasa al siguiente, figura-fondo es muy importante. Entonces aquí estáis trabajando también habilidades
visoperceptivas, ¿vale? Es un ejercicio muy interesante. Con algunos niños sí que hacemos este tipo de ejercicios, por ejemplo con el Tangram, no es bien esto, pero sí que es verdad que utilizamos la sombra del resultado final para que ellos hagan el modelo sin tener los elementos. También se trabaja figura-fondo. No es bien lo mismo, porque es mucho más artístico y mucho más creativo, pero sí se trabaja figura-fondo, ¿vale? O la sombra que tú proyectas, en cuyo caso puedes trabajar también habilidades matemáticas, de lógica. Es un ejercicio realmente muy rico y que se podría aplicar en la escuela también. ¿Vale? Entonces, esto solamente para relacionaros un poco las vías de entrada y de salida y para que veáis que en el aprendizaje entran en juego muchos elementos, ¿vale? Aunque a veces solo tiremos de la parte visual o de la auditiva, al fin y al cabo, si hacemos que el niño diga lo que ha aprendido o lo haga, se va a quedar con mucha más información de una manera más fácil y si lo hacemos lúdico, mucho más divertida, por lo tanto, se llevará mucho más a su casa, ¿vale? Y entonces sí que estaremos haciendo un poco de neuroeducación, porque trabajaremos la curiosidad como motor del aprendizaje, trabajaremos el motivar al niño, trabajaremos a través de la curiosidad del propio niño, generando unos aprendizajes mucho más productivos, ¿vale? Pasamos al siguiente. Esta lámina no tiene mucho, pero aquí me voy a enrollar como un demonio. Esta información, que es relativamente reciente, de la OCTV, la Asociación Catalana de Optometristas y Terapia Visual, nos dice que más de un 80% de las dificultades en el aprendizaje o problemas que se presentan durante el periodo escolar o académico se deben a dificultades visuales. O sea, es una salvajada. O sea, que el 80% de las dificultades en la escuela sean por problemas visuales, a mí me parece una locura como para tener muy en cuenta la vía de entrada visual a la hora de trabajar con los alumnos, que a veces se nos escapa un poco. ¿Qué pasa? Que cuando estamos en clase es muy fácil que al alumno que ve mal lo identifiquemos rápido y lo derivemos a un optometrista. Porque normalmente hace así, con los ojos, guiña, hace cosas raras, ya lo tenemos todo como muy interiorizado. Y es verdad que las revisiones optométricas de los niños pequeños ahora están mucho más estructuradas y se hacen más a menudo, la detección precoz funciona mucho mejor. Entonces lo que vendría a ser una corrección de agudeza visual, de problemas de enfoque en cerca o lejos, se hace rápido. O sea, colocar unas lentes de contacto o unas gafas es más o menos fácil y lo tenemos todos interiorizado. Acordaros que hace 20 o 30 años no tanto. A veces sí que venía el optometrista a la escuela una vez cada ciclo o algo así, me parece que venía, y te hacía la revisión, pero bueno, claro, de aquella manera. Entonces ahora sí que es verdad que lo que es una corrección física se hace rápido y bien y está perfecto. Pero claro, cuando el niño tiene la agudeza visual perfecta, que es de 1, os lo digo por si os llega algún informe que veis agudeza visual 1, la unidad es el máximo de, en este caso, ver correctamente, digamos, ¿vale? Aunque el niño tenga la visión bien, vea bien y su ojo esté perfecto y no tenga ninguna patología ni ninguna disfuncionalidad, está la parte de cómo el cerebro interpreta esta información que le llega a través de la vía visual, ¿vale? Que os la explicaré un poco más adelante, es el tema del procesamiento visual. No es lo mismo ver bien que entender lo que vemos, es muy distinto, ¿vale? Ahora más adelante os lo explicaré. Pero bueno, os quería comentar en este punto un poco cómo trabajamos en el centro donde yo trabajo, cómo funciona un poco la estructuración. Yo voy mirando todo el rato el tiempo porque como me enrollo un poco no quiero dejarme nada. Entonces, la manera de trabajar sería un poco la siguiente. Nos llega una derivación de un niño, normalmente en la mayoría de los casos es de escuelas, de algún maestro de los que tiene el niño o de algún psicopedagogo, pedagogo, psicólogo que trabaja en el centro, que observa que hay un problema que puede ser susceptible de trabajar con terapia visual o que hay un problema en el procesamiento de la vista. ¿Por qué? Pues porque han ido a alguna clase de este tipo o han ido a algún curso de lateralidad que muchas veces toca optometría o visión o cualquier formación extra que se le ha hecho encender una ventana. Para que esto funcione nosotros tenemos suerte porque tenemos varios centros que tienen psicólogos que controlan un poco este tema. Por lo tanto ya es fácil, la derivación normalmente no nos falla, no suelen fallar y lo que nos envían son pacientes que necesitan de esto. Para que esto funcione, los maestros tenemos que tener un mínimo de formación en procesamiento visual, que se escapa bastante y es, bueno, una de las cosas que yo intento trabajar por ello, porque los maestros, los pedagogos o cualquier persona que trate con un alumno no se le escape esta parte tan importante del aprendizaje, que es la visión y la vía de entrada
visual. Entonces, nos llegaría el alumno derivado principalmente de escuelas, luego tenemos algún centro psicológico que también nos envía alumnos. Esto ha sido un poco suerte porque nos han enviado un par de alumnos, hemos visto que ha funcionado bien y entonces colaboramos con ese centro y hacemos intercambio o derivación cuando es necesario. Y en tercer lugar, algún niño que nos llega de algún otro optometrista. A lo mejor hacen la revisión de la parte de la agudeza visual, pero no tienen terapia y saben que ese niño tiene un problema de acomodación o de enfoque o de lo que sea y nos lo deriva, ¿vale? Porque igual no hacen terapia en su centro. Entonces estas son las tres vías por las que nos suelen entrar pacientes. Una vez nos llega la derivación del paciente, nos ponemos en contacto con la familia y siempre les pedimos un cuestionario de desarrollo, ¿vale? Sí, es que el cuestionario de desarrollo se queda un poco corto porque son 26 hojas de preguntas y cuando las ven los padres se quedan alucinados. 26 hojas ahora que lo he reducido, pero claro, es que necesitamos mucha información de cómo se ha desarrollado el niño, de cómo ha ido el embarazo, de qué posturas coge el niño cuando está en casa trabajando, porque no es lo mismo en la escuela que en casa tampoco, de si cuando lee necesita luz tenue o luz más brillante, de si se marea en el coche, incluso preguntamos absolutamente de todo. Y pedimos información también tanto del embarazo como del parto. La historia clínica del niño a nivel visual, si ha sido revisado o no, porque según la edad la habrán revisado o no. Igualmente, siempre hacemos una revisión en el centro, ¿vale? Si tienen informes extras de algún diagnóstico que tenga el niño, también los pedimos, ¿vale? Toda esta información la recogemos en el cuestionario de evolución neurológica y la utilizamos para hacer la anamnesis, una parte del informe, y también para saber un poco preparar la sesión de evaluación, que sería el siguiente paso. Una vez nos traen este cuestionario las familias, bueno, ponemos una cita para quedar con el niño. La evaluación a mí me gusta más que sea en una sola sesión y que sea por las mañanas, que el niño no tiene fatiga visual de haber estado todo el día en el cole. A veces no puede ser, porque si estamos durante el curso escolar, los padres no quieren que pierda clase y es normal, entonces en ese caso divido la evaluación en varias sesiones, normalmente 3 o 4, depende cómo trabaje el niño. Sí que intento no presionarlo demasiado porque son pruebas perceptivas relativamente duras, entonces no quiero que se fatigue, no quiero que se frustre y no quiero que se sienta mal porque está ahí para que le ayudemos, ¿vale? Entonces, nos derivan al paciente, les pasamos el cuestionario y el día que vienen con el paciente nos traen el cuestionario y al paciente, ¿vale? Y entonces ya empezamos a hacer la parte de evaluación. En primer lugar, evaluamos la agudeza visual, lo que os comentaba, que es una parte más optométrica, que tampoco os voy a hablar demasiado de ella porque en el máster que está relacionado con, bueno, en el que yo imparto clase, también imparte clase Elisa Aribau, que es una crack total de la optometría y lo hace muy bien. Entonces, para evitar quedar mal, pues lo hará ella. Pero bueno, básicamente se evalúa la agudeza visual del niño, si ve bien de cerca a de lejos, si a nivel acomodativo de cambio de enfoque de cerca a lejos está bien, si tiene estereopsis, que es visión en 3D, bueno, todas estas cosas más optométricas, ¿vale? Y después paso yo las pruebas perceptivas como tal, ¿vale? Que después os enseñaré un poco, si nos da tiempo, el protocolo de pruebas que paso en general. Estas pruebas las paso siempre, aunque me traigan, a no ser que me traigan un informe muy actualizado y muy concreto de otro optometrista, en cuyo caso pasaría de las 20 pruebas quizá 4 o 5 para tener una información actualizada. En principio paso toda la información. ¿Por qué? Porque mientras el niño está trabajando yo estoy cogiendo información a través de la observación, estoy teniendo datos más actuales, estoy valorando como yo quiero para luego la reevaluación sea lo más fidedigna posible. Entonces es un proceso bastante largo, ¿vale? A partir de aquí, una vez hemos hecho toda la evaluación, realizo un informe con la anamnesis que nos han traído las familias y la primera reunión y los resultados de las pruebas. Es un informe bastante largo, o sea, ronda las 40 hojas, entonces, porque veréis que yo me enrollo así como bastante. Entonces, quedo con los padres, entrego el informe y cuando ellos se lo hayan leído, también es verdad que está bastante explicado, que no son solo resultados de pruebas, sino que explico un poco qué significa convergencia, divergencia, qué significa un ojo, todas estas cosas, ¿vale? Es informativo y luego tiene los resultados de su hijo. Entonces, una vez se lo han leído, citamos a la familia para hacer una reunión y revisar el informe, resolver dudas y ver un poco qué es lo que le pasa a su niño, cuál es el diagnóstico y cómo podemos actuar. En este punto, si se ha detectado un problema de la vía de entrada auditiva también,
lo que yo suelo hacer es, durante la evaluación, si detecto que hay esta dificultad, también les paso un test de escucha a través del método Tomatis, que no sé si me puedo enrollar a contaros esto, pero bueno, básicamente se evalúa cómo recibe el niño la información por vía aérea y por vía ósea, ¿vale? Ya sabéis que la información auditiva se recibe por el aire y después por la vibración que realizan los huesos del cráneo. Entonces, bueno, es un test de escucha que son varios subtests y evalúa la lateralidad, cómo se recibe la información, cómo la procesa el sistema nervioso central, ¿vale? Si hay algún problema auditivo, este es el punto antes de empezar la terapia visual en el que intentamos hacer esta terapia auditiva, porque ya partimos de una base mucho más estable. Si tiene mucho desorden el niño a nivel auditivo, necesita un poco de estabilidad antes de empezar a trabajar la parte visual. Y si no, si se detecta durante la terapia, pues lo podemos hacer en ese momento, pero entonces pararíamos la parte visual, ¿vale? Para no colapsar al niño con las dos vías de entrada trabajando a la vez, demasiado. Una vez se decide cuándo el niño puede venir, preparamos las sesiones y las planificamos y las organizamos. Las sesiones constan de unos 45 o 50 minutos una vez por semana, ¿vale? Ahí trabajamos concretamente la dificultad que puede tener el niño, pero la parte más importante es que se desarrollan y se diseñan las actividades que el niño tiene que hacer en casa, porque tiene que trabajar en casa, porque esto es importante que las familias sobre todo entiendan que no es como una academia. Esto ya se me ha apagado de todo lo que me he enrollado. No es como una academia que pueda venir 1 o 2 horas a la semana y ya está. El niño trabaja fuerte en la sala de terapia, pero necesita trabajar cada día. Unos ejercicios que habitualmente son unos 10-15 minutos al día, tampoco es más. Pero tenemos que entender que la terapia visual es un entrenamiento, y como entrenamiento hay que entrenarlo, hay que trabajar cada día, ¿vale? La manera de trabajar inicialmente siempre... No, ¿ahora qué pasa? Bueno, la manera de trabajar siempre es, inicialmente se igualan las habilidades visuales de ambos ojos, mira, ya está, trabajando a nivel monocular, ¿vale? Se pone el parche en el ojo izquierdo y se trabaja con el ojo derecho. Y también homolateral, con la parte derecha del cuerpo. Cuando entra la parte motora y estamos trabajando con el ojo derecho, utilizamos mano derecha y pie derecho. Y al revés, con el ojo izquierdo, mano izquierda, pierna izquierda. Así igualamos las capacidades de ambos ojos y las habilidades están de manera más similar, aunque evidentemente siempre domina uno, que es la mano dominante a nivel lateral. La mano, el pie, el oído o el ojo, ¿vale? Y a partir de ahí, cuando ya están igual, excepto en los casos que hay una ambliopía, un ojo vago, un estrabismo, una esoforia, una endoforia, que hay un problema concreto en un ojo, en ese caso trabajamos siempre más ese ojo. Observáis que he dicho siempre más ese ojo, porque todavía se hace, y esto está muy desfasado, que cuando un niño tiene el ojo vago, se le enchufa el parche en el ojo vago, o en el ojo bueno, pero no se trabaja los dos ojos a la vez como tiene que trabajar. O sea, normalmente lo que se hace es ponerle el parche en el ojo bueno. Es como si tú te rompes la pierna derecha y te escayola en la izquierda. Claro, no tiene ningún sentido. Yo esto lo suelto siempre porque es que me parece muy serio que se siga haciendo. O sea, cuando el ojo está mal hay que trabajarlo, pero hay que trabajar también el otro. No hay que hacer tirar del ojo que funciona peor. Hay que trabajarlo, pero cuidado con esto, porque luego lo que pasa es que siempre el otro se vuelve vago. Siempre, siempre. Entonces, ojo con esto, ¿vale? Esto es tema de optometristas, pero bueno, os lo digo por si os llega un niño con un parche, ojo y enteraros de lo que está pasando, a ver qué, o si no necesita... La terapia visual va muy bien en el caso de ambliopía o ojo vago, antes que el parche o en los estrabismos operaciones. Yo soy de las que considera que siempre que un entrenamiento pueda evitar una operación quirúrgica o un tratamiento más o menos fuerte hacia el niño, y que además no le va a gustar nada porque ir a clase con un parche no mola, pues si lo podemos solventar de otra manera, mucho mejor. Vale, volviendo a lo que iba. La recuperación de la función visual tiene las mismas bases que el procedimiento de aprendizaje, ¿vale? A nivel neuropsicológico y neurobiológico, ¿sí? Es decir, lo que os comentaba, es un proceso de entrenamiento y es un proceso de... Uy, es que claro, me estoy yendo a Cuenca, aquí. Es un proceso de aprendizaje y de entrenamiento, igual, funciona de la misma manera que hemos explicado antes, ¿vale? Hay que aprenderlo y hay que interiorizarlo, trabajar esta información a través del sistema nervioso central y entonces ya nos funcionará mucho mejor las habilidades visuales, ¿vale? Aquí sí que os he puesto un pequeño apunte, que si bien antes os he dicho que la visión es una vía de entrada, también es verdad que es vía de salida, ¿vale? Vía de entrada porque la información la recibimos por visión,
Esto no os lo he querido poner en el cuadro del inicio porque si no liaba mucho, pero sí que he querido poner el apunte. También es vía de salida, ¿vale? Porque la visión está muy relacionada con el lenguaje, explicamos lo que vemos, por eso las personas con dificultades visuales a veces también tienen dificultades de lenguaje, y tiene un papel muy importante en la coordinación ojo-mano, ¿vale? Que es vía de salida a la lectoescritura. La visión tiene un papel muy importante. Si no tenemos una buena coordinación ojo-mano, seguramente tendremos un problema de lectoescritura. Aquí. Bueno, básicamente comentar que a la hora de hacer un diagnóstico es importante tener en cuenta las capacidades cognitivas. Cuando un niño tiene un problema de cognición, sea leve o moderado, hay que valorarlo primero, inicialmente, porque a nivel de funciones ejecutivas cerebrales está por encima de los sentidos. Si bien se relacionan mucho la cognición y la información recibida a través de la percepción por los sentidos, si un niño tiene un problema cognitivo moderado o grave, incluso leve, no podremos trabajar fácilmente los sentidos. Sí que es verdad que tengo algún paciente que tiene estas dificultades, pero sí que se está trabajando por otra parte a nivel cognitivo, ¿vale? Es importante tener en cuenta que primero, antes de hacer un diagnóstico, tenemos que tener claro que el niño a nivel cognitivo está bien, ¿vale? Que no hay una dificultad que nos vaya a complicar a la hora de trabajar. Entonces, dentro de la percepción, que serían las vías de entrada sensoriales, como hemos comentado antes, tenemos las capacidades visoperceptivas. En este caso, resumiendo, sería un poco la capacidad espacial, la visual y la capacidad de la forma, ¿vale? Esto es lo que os comentaba antes. La visión es mucho más que la vista, ¿vale? La vista sería la agudeza visual, ver bien, tener el órgano del ojo correcto, sin ningún problema, ¿vale? Pero la visión es mucho más, porque implica entender para aprender. Es como procesa el cerebro la información que recibe a través de la vista, ¿vale? Si vemos bien, pero no procesamos bien esta información, tenemos que trabajarlo, porque aunque el ojo esté sano y el sistema visual esté sano, no vamos a aprender bien porque el procesamiento a nivel neuronal no es correcto, ¿de acuerdo? Es como oír y escuchar, no es lo mismo, ¿no? Pues esto sería un poco en la misma línea. Vale, os quería hablar de la lectoescritura porque sí que detectamos bastante a menudo en el centro y en otros centros de optometría que cuando hay un problema de lectoescritura, y yo la primera cuando no conocía esto, casi que tendemos a derivarlo pues a logopedia o algo así. Y tendemos a entender que es un problema de dislexia, casi automáticamente. El niño tiene un problema de lectoescritura, dislexia. Ojo con esto, ¿vale? Porque en la lectoescritura entran, bueno, muchos elementos en juego, ¿vale? Por una parte, las habilidades visuales que cuando se juntan con las auditivas nos dan la decodificación. Por otra parte, las habilidades motrices que juntadas con las auditivas nos dan el lenguaje oral, y las habilidades visuales con las motrices serían la orientación espacial. Cuando se juntan las visuales, auditivas y motrices, nos sale la lectoescritura. Ves que las habilidades visuales y auditivas son de entrada y las motrices de salida. Es decir, no podemos valorar solamente o una vía de entrada, o la visual o la auditiva, me da igual, o solamente la vía de salida, porque entonces nos quedamos cortos a la hora de hacer diagnósticos, ¿vale? Y nos quedamos con diagnósticos, pues esto, que porque el niño escriba mal o invierta letras, es disléxico. Luego os he puesto aquí adelante una diapositiva sobre sintomatología, que veréis del procesamiento, dificultades en el procesamiento visual, que veréis que hay síntomas que son muy relacionados con lo que normalmente relacionamos con dislexia, y no necesariamente es dislexia, ¿vale? También es verdad que, ojo con estos sobrediagnósticos que hay últimamente en dislexia y en TDAH, no quiero entrar mucho en el debate, pero también es verdad que nos llegan muchos pacientes que están diagnosticados como TDAH porque se mueven mucho en la silla. Y el niño igual está sentado, me voy a sentar para que lo veáis, está sentado y está haciendo algo como así. Y viene a ser un problema de enfoque. Este niño tiene un problema de acomodación o de enfoque, o de cambio de enfoque de lejos a cerca. El niño se acerca porque no ve de lejos, y luego cuando va al papel también tiene que hacer un gesto raro. O sea, tengo varios pacientes que están diagnosticados de TDAH y que era un problema de acomodación. Y en cuanto el niño acomoda y puede hacer un cambio de enfoque de lejos a cerca, no se mueve. No era TDAH. Ojo con estas cosas, ¿vale? No digo que no haya TDAH y que no haya dislexias, ¿vale? Pero sí que a veces tendemos a poner la etiqueta antes de tiempo.
que la etiqueta suena mal, que yo digo, no digo que las etiquetas a veces estén mal si se tratan con cariño, porque nos ayudan a darnos una información para ayudar al niño, pero ojo con qué tipo de etiqueta se pone y en qué nos hemos basado para poner esa etiqueta, ¿vale? Entonces, este texto, que seguro que os lo conocéis todos, ¿lo podéis leer? Así no hace falta que lo leáis en voz alta. Lo podéis leer todos, ¿verdad? Pero observáis que no está bien escrito, ¿verdad? Vale, con esto pensaba que lo conocíais todos porque es como muy típico. Es un ejemplo del funcionamiento de la vía léxica, ¿vale? Que es a lo que queremos que lleguen todos los alumnos cuando pasan el proceso de enseñanza de la lectoescritura, sobre todo en la parte de lectura. Cuando un niño tiene bien su sistema visual, la acomodación, todo este rollo que os he contado hasta ahora, y a nivel cognitivo está bien, se convierte en un lector bueno, como somos nosotros, que podemos leerlo aunque esté desordenado. ¿Por qué? Porque no vamos leyendo letra por letra lo que sería una lectura más fonológica o más silábica, sino que leemos en conjunto la palabra, ¿vale? Como leemos la palabra y tenemos un bagaje de lectura, entendemos qué palabra es, ¿vale? Es decir, cuando hacemos una lectura por la vía léxica o global, no necesitamos pararnos para ver letra por letra, tenemos una lectura mucho más contextual y vamos mucho más rápido también. Esto un niño pequeño evidentemente no lo puede leer porque no está en esta fase, no se lo pongáis a un niño infantil porque claro, se nos muere. Pero llegado a un punto en el que la lectura sea fluida, debería poder leer esto, ¿vale? Esto no somos aquí ningunos superwoman ni supermans, o sea, quiero decir, es lo habitual, es lo que tendría que pasar. Para esto también tiene que haber un sistema visual eficaz, ¿vale? Tenemos que poder realizar unos saltos sacádicos que se llaman de movimiento de una palabra a otra, unos seguimientos, tiene que haber un sistema visual eficaz, ¿vale? Alguien que no tiene un sistema visual eficaz, tiene problemas de enfoque, de sacádicos, de convergencia, no puede leer esto, y no es disléxico, ni tiene un problema cognitivo, igual tiene un problema en las habilidades, ¿vale? Entonces, a esta parte que me interesaba, la sintomatología que se manifiesta en el aula, yo me suponía que la mayoría ibais a trabajar en aula o que ibais a ser maestros o trabajar más o menos directamente con niños, entonces os he puesto algunos síntomas cuando hay problemas en el procesamiento de la información visual que se pueden detectar en el aula, ¿vale? Y veréis que algunos de ellos están relacionados con la dislexia. Yo no tengo nada en contra de la dislexia, que parece que lo tenga, pero no. Pero sí que es verdad que a veces relacionamos este síntoma directamente con la dislexia y no, en este caso sería un problema de procesamiento de la información visual. Por ejemplo, tiene dificultades en la memoria visual, ¿vale? Cuando tiene que retener una información a nivel visual, le cuesta mucho. Son frecuentes los problemas de comprensión lectora. Este es uno de los síntomas que cuando sucede normalmente, ahí es disléxico, el niño es disléxico. Ojo, hagamos las pruebas pertinentes, ¿vale? Confunde palabras que empiezan o acaban igual, este también es de dislexia. O sea, todo el mundo, ay, es que L, N, es disléxico. Igual tiene un problema de procesamiento de la información visual, o igual es disléxico, o sea, pero vamos a hacer las pruebas y vamos a ver dónde tenemos que tratar, ¿vale? Comete errores de pronunciación y no presenta dislexia fonológica. Si ya tenemos un diagnóstico de dislexia fonológica a nivel de pronunciación y sigue cometiendo, si no tenemos este diagnóstico, si lo tenemos, pues ahí está y trataremos así, pero si no lo tenemos y sigue cometiendo errores de pronunciación, puede ser un problema de procesamiento también de la información visual. No le gusta leer o escribir, pero no es que no le guste leer o escribir lo del cole, no le gusta leer o escribir algo que le gusta. O sea, si tú encuentras lo que le gusta al niño, los dinosaurios, los trenes, el fútbol, el no sé qué, le compras como padre, un álbum de cromos de fútbol y no se lo lee, seguramente ahí hay un problema y seguramente sea visual. Porque, claro, lo del cole, pues casi nadie quiere hacerlo, normal, porque estamos como estamos. Pero si al niño le gusta el tema y no lo quiere leer, miremos que no sea un problema de que tiene dificultades en la lectura a nivel visual o no, o de procesamiento como tal, y por eso no quiere leer, ¿vale? Habitualmente necesita vocalizar en lecturas silenciosas, ¿está bien? Moviendo los labios, ¿vale? Normalmente aquí también hay un problema de procesamiento y de integración de esa información, por lo tanto necesita un apoyo motor para poder leer, aunque esté leyendo en voz baja,
es mentira, está leyendo con la boca, ¿vale? Porque necesita este apoyo motor. La comprensión oral es significativamente mejor que la comprensión lectora o escrita. Este es otro de los síntomas que también suele tirar a dislexia, ¿vale? No, es que el niño entiende mejor cuando se lo digo que cuando lo ve escrito. Puede ser dificultad en el procesamiento de la información visual, no necesariamente dislexia. Más síntomas. Aquí arriba os he puesto que el procesamiento de la información visual se mide con un test, que es el TVPS, luego lo veremos más adelante en una diapositiva, que vendría a ser un poco como el WIS de los psicólogos, ¿lo conocéis? El WIS, que es el test que más información nos da a nivel de habilidades. Pues en visual igual, ¿vale? El TVPS nos da toda la información de las habilidades visuales. Una de ellas, de las que se evalúa, es el procesamiento de la información visual, ¿vale? Este también es uno de los que se suele confundir con dislexia. Confunde una letra de grafía parecida, la B con la D, la P con la Q, o una que tiene una letra a más o a menos, ¿vale? Aquí hay muchos problemas, pero no siempre son dificultades disléxicas, porque si os fijáis, supongo que esto ya lo habéis visto, pero yo cuando lo descubrí me quedé alucinado. La B, la D, la P y la Q solo son un círculo y un palo. Un círculo y un palo. Un círculo con el palo a la izquierda es la B, un círculo con el palo a la derecha es la B. Y hacia arriba, un círculo con el palo a la izquierda hacia abajo es la P. Y un círculo con el palo abajo a la derecha es la Q. Claro, aquí podemos tener un problema de procesamiento de la información o de giros, de aquí a aquí, de aquí a aquí, o de volteos, que nos dan que no entendamos la letra en sí. Porque simplemente tienen una diferencia a nivel de orientación, ¿vale? La letra es la misma, o sea, es la misma pero girada o volteada o X, ¿vale? También puede ser un problema de este tipo, ¿vale? Presenta disortografía, ya sabéis que es cometer muchos errores, es un problema de la escritura y que se presenta muchos problemas en la ortografía, sobre todo, ortografía arbitraria. Hace inversiones de grafías, vendría a ser un poco esto también, cuando invierte el 3 con la E, por ejemplo, que son muy similares, o la B con la D, o lo que sea, también puede ser una dificultad en el procesamiento, ¿vale? No puede reconocer una misma palabra repetida en una página, en la misma página aparece flor varias veces y él no se da cuenta que está varias veces. Aquí hay un problema en el procesamiento, ¿vale? Es incapaz de distinguir la idea principal en un texto, o generaliza en exceso a la hora de clasificar objetos, ¿vale? Voy bastante rápido porque veo que me enrollo más de lo que tocaba. Rápidamente, un ejercicio de percepción visual que me gusta mucho utilizar es un geoplano, ¿vale? Que tiene unos enganchitos que tiran así para arriba, muy profesional esto de enganchitos, pero bueno. Esto se puede comprar en Amazon, están como por 7-8 euros la pareja, una cosa así. A mí me gusta este porque es transparente y podemos hacer la comprobación. Entonces, en terapia siempre trabajamos enfrente del paciente, sentados uno enfrente de otro, así trabajamos también el efecto espejo, y básicamente se trata de realizar figuras geométricas, que yo empiezo con figuras más o menos sencillas y periféricas, ¿vale? Es decir, por los bordes, y dentro de lo posible que sean del mismo número de puntitos por los lados, ¿vale? En este caso ya es un rectángulo, pero bueno. Entonces, haces la figura y le pides al niño que haga la misma. Y luego, como es transparente, puedes poner... Jolines, yo me voy... Puedes poner la lámina del terapeuta encima de la del paciente y comprobar que está bien hecho, ¿vale? Ya sé que voy muy rápido, pero bueno. Aquí trabajamos percepción visual, trabajamos motricidad, trabajamos orientación, trabajamos lateralidad, trabajamos muchas cosas con un ejercicio que es muy sencillo. Os he querido traer la foto esta también un poco por ejercicios que sepa que podéis utilizar en el aula, ¿vale? O con un alumno en concreto si tenéis la opción de hacer un trabajo más individualizado con él, ¿vale? Entonces luego se va complicando, de figuras más periféricas pasamos a más centrales y vamos añadiendo elementos, ¿vale? Los cuadros y rectángulos siempre es lo más sencillo, pero luego lo puedes complicar haciendo triángulos o figuras que sean más o menos abstractas, que no tengan el mismo número de lados, X, esto las complicaciones, las que uno quiera, ¿vale? Pero un poco para que entendáis cómo se trabaja la percepción visual a través de este ejercicio que se llama GeoWork. También hay un ejercicio muy similar que se llama Parquetry, también va con unas láminas, que en este caso en vez de tener los puntitos hacia arriba, sobre estas láminas se colocan unas fichas de madera que son bastante gruesas
similares a las del Tangram, no bien, pero bueno, vienen a ser esto, el cuadrado, el rombo y el triángulo. Se realizan diferentes figuras y el niño tiene que copiarlas, ¿vale? Cuando hay mucha dificultad a nivel motriz y la motricidad final no está muy desarrollada y no podemos hacer esto enganchar las gomas, pues me paso al parquet. Sí que es verdad que este ejercicio, al tener los ejes, les ayuda un poco a ubicarse. Entonces, este ayuda por los ejes y el otro ayuda porque la manipulación de las fichas es un poco más sencilla. Pero bueno, serían el mismo tipo de ejercicio, ¿vale? Cada uno con su dificultad. ¿Sí? Este es un ejercicio también que me gusta mucho para igual llevaroslo para centros o clases y que lo podéis hacer súper fácil. Es un ejercicio que trabaja sobre todo coordinación ojo-mano y yo le llamo laberintos contando, ¿vale? Muy original todo también. Entonces, este material, que de hecho hay materiales muy similares en Orientación Andújar y páginas de estas, ¿lo conocéis? Orientación Andújar, pues buscarlo porque os va a encantar, el material pedagógico muy bueno. Yo creo que este, o la idea está sacada o de ahí o de algún similar, pero bueno, este lo he hecho yo, pero quiero decir que hay muchas ideas de este tipo. ¿Cómo se llama, perdón? Orientación Andújar, creo que es así. Lo buscáis en Google, no sé si es .com, .es o qué, pero hacen mucho material y lo cuelgan, es de descarga gratuita, ¿vale? Y mucho de ese material se puede modificar. Entonces, este en concreto es un laberinto, digamos, contando de uno en uno, 1, 2, 3, 4, 5, pero los números están desordenados. Entonces, la paciente en este caso, yo le he puesto aquí unos jamas de estos pequeñitos, ¿sabéis? De esos que pones una hoja y lo planchas y se queda pegado, esto es. Entonces, como son muy pequeñitos, estamos trabajando la pinza, ¿vale? Con estos dos dedos coge el jama así puesto hacia arriba y lo va colocando. Aquí no se ve, pero ya os digo que están desordenados, ¿vale? Entonces tiene que seguir la secuencia numérica. 1, 2, 3. Trabaja procesamiento visual, coordinación ojo-mano, localización, trabaja a nivel matemático, ¿vale? Y con ella hemos trabajado también clasificación por color. Si veis, ha colocado primero todos los negros, luego todos los rojos, luego todos los rosas, todos los lilas, todos los naranjas, ¿vale? También podemos trabajar secuencia de color. Vas poniendo un verde, un rojo y un amarillo, un verde, un rojo y un amarillo. Entonces está trabajando varias cosas a la vez, ¿vale? Lo podemos complicar y podemos ponerles este mismo laberinto, pero que solo ponga los números pares, o que vaya sumando 3, o que vaya multiplicando no sé cuánto, o que empiece por atrás si son más mayores, ya de tercer ciclo, o incluso de la ESO, porque también tengo alumnos de la ESO, que empiece por atrás y tenga que dividir o restar o lo que sea, ¿vale? Y lo podéis hacer un poco más sencillo también para infantil. Este es un poco más complicado porque llega hasta 100, pero tengo algunos adaptados que son para infantil, que son del 1 al 10, por ejemplo. En vez de los jamas tan pequeñitos hay jamas más gordetes. A veces también utilizo pompones que los pueden coger fácilmente. Y si tiene alguna dificultad a nivel motor, yo suelo utilizar la pinza de psicomotricidad, no sé si la conocéis, es una pinza de plástico que tiene 2 hendiduras arriba para el dedo índice y el corazón y una abajo para el pulgar. Pues se coge así y además trabajas la musculatura de la pinza, ¿vale? Entonces si tiene alguna dificultad, les pongo un material un poquito más grande que este, porque este es complicado de coger con esa pinza, y les hago trabajar con eso, ¿vale? Trabajan motricidad y trabajan musculatura, ¿vale? Entonces este es un ejercicio muy bueno que se puede trabajar la coordinación del ojo con la mano, ¿vale? Normalmente sí que lo trabajo con la mano dominante del niño, porque ya bastante tienen como para tener que hacerle cambiar con otra mano, y lo hago a nivel binocular, sin parche, ¿vale? Protocolo de evaluación. Vale. Voy a pasar muy rápido. Estas son las pruebas que paso cuando hago una evaluación completa, ¿vale? Todas estas pruebas de percepción, aparte de la parte de agudeza visual que ya os he explicado antes que hace el optometrista. Rápidamente, el DEM es un test de eficacia oculomotora, de movimientos de los ojos, ¿vale? Por una parte están los movimientos sacádicos, que es pasar de un punto fijo a otro, ¿vale? ¿Veis mis ojos? Como pasan de un punto a otro. Y por otra parte los seguimientos, que es seguir un objeto en movimiento, ¿vale? Que aquí también evaluamos, aparte de cómo están los movimientos, si tiene movimientos asociados de cabeza o si hay algún reflejo activo, ¿vale? Y con este test en concreto podemos objetivizar cómo están estos movimientos, ¿vale? El TVPS es la prueba que os he comentado antes, que, bueno, esto en el máster ampliaré más porque me dan 11 horas, ¿verdad? Aquí como me dan tan pocas, pues tengo que ir corriendo. Pero bueno, es el test Dios, digamos, o sea, el test que más información nos da sobre cómo está un niño. Si solo pudiera escoger un test para pasar a cualquier persona, sería este seguro,
nos da información de cómo están las habilidades visuales del niño en diferentes subtests por capacidades y nos da un porcentaje en relación a su edad y nos da la edad perceptual también del niño, ¿vale? Otro test que trabajo es el test de velocidad lectora, que lo hago en ojo derecho, ojo izquierdo y ambos ojos, ¿vale? Con parche. Primero, con el ojo derecho, veréis que mi lateralidad está puesta. Primero lee solo con el ojo derecho, después con el izquierdo y después sin parche, ¿vale? Si no hay un problema de convergencia, por ejemplo, con ambos ojos tiene que leer sí o sí más rápido que con un ojo, sí o sí. Si el resultado de palabras por minuto es inferior con ambos ojos, ahí hay un problema de convergencia seguro. O sea, hay más pruebas para comprobarlo, pero seguro, casi seguro, ¿vale? Porque siempre la información que nos llega por dos ojos, si no hay un problema de procesamiento de la información visual, tiene que ser mejor que con un ojo solo, ¿vale? El test de Gardner de frecuencias de inversiones, que no sé si conocéis el reversal, el test reversal. Bueno, es muy similar, lo que pasa es que el reversal yo lo utilizo más en pediátricos. El test de Gardner, cuando saben hacer lectoescritura, nos da la frecuencia de inversiones que tienen a la hora de escribir una serie de letras, de números o de identificarlas. Hay una parte que es de ejecución, de escribir ellos, y otra parte que es de identificación, que les das las letras y tienes que decir cuáles están giradas y cuáles no, ¿vale? Test de Piaget y Southern California. Uy, Jesús. Test de Piaget y Southern California son para valorar cómo está a nivel de su cuerpo la lateralidad y de la persona que tiene enfrente. El Southern California nos da una información en percentiles. Bueno, se valora también lateralidad y direccionalidad, las dominancias de toda parte del cuerpo, ¿vale? Ojo, oído, mano y podal también. Evaluamos cuál es la parte dominante y si hay algún cruce, porque si tiene una dominancia en el ojo sí que valoramos motora y sensorial, ¿vale? A nivel motor de cómo se mueve y de sensorial. Si tiene una dominancia motora derecha del ojo, pero la mano dominante es izquierda y hay un cruce, ¿vale? Eso hay que trabajarlo también. Figura del rey, que la veremos después, que es lo que me he saltado porque sí, creo que de las más interesantes y para ver un caso práctico me gustaba bastante. Figura universal, básicamente nos enseña cómo trabaja la conexión interhemisférica, el cuerpo calloso, como hemos visto al principio. Se hace cruce de línea media, si el procesamiento tiene la velocidad que debería tener, ¿vale? Y luego el resto de test, pues directamente me los voy a saltar porque si no, no me va a dar tiempo. Pero bueno, destacar sobre todo el BATS, que es un test que nos relaciona las vías de entrada y de salida. La vía auditiva, la oral, la de escucha y la motora, ¿vale? Entonces, si lo que os comentaba al principio, si el BATS y el AVID, que es también de integración visoauditiva, salen mal, entonces casi seguro tengo que hacer una intervención auditiva. Haría un test de escucha y entonces trabajaríamos a nivel auditivo antes que visual, ¿vale? Bueno, hay una serie de test, pero bueno, me lo paso. Esta es la figura del rey, supongo que la conocéis muchos. ¿Alguien la ha pasado de aquí? ¿Sí? La pasas a menudo. ¿Eres? Psicóloga. Psicóloga, ¿no? Vale. Verás que seguramente no tomamos en cuenta las mismas cosas, pero como suponía que seguramente habría algún psicólogo y que la pasaría a menudo, bueno, ahora me dirás el qué, ¿vale? Para los que no la conocéis, es una figura compleja que... Oh, jolín, siempre le doy al botón que no es. Es una figura compleja que en teoría no evoca nada. Todos los niños a los que se lo pones te dicen... me parece un pez, me parece un pájaro, me parece... Se supone que no es nada. Me parece un cohete, me parece un... Pero bueno, en fin. Y es una figura que veis que tiene bastantes elementos, ¿no? Se pasa de la siguiente manera. Se le presenta la figura al alumno, tal que así, en una hoja, y al lado se le pone una hoja en blanco, ¿vale? Y la tiene que copiar, ¿sí? Se mide el tiempo, que yo según cómo sea el niño, sobre todo si tiene ciertos problemas de autoestima, intento que no se note que estoy midiendo el tiempo, porque entonces pensará que si lo hace rápido bien y si lo hace lento mal, y no necesariamente, pero bueno. Y después se les retira tanto la hoja de modelo como la suya y se les pide que hagan de memoria todo lo que recuerdan de la imagen, ¿vale? La información del tiempo, también se mide el tiempo en memoria. La información del tiempo en copia y en memoria, yo son datos que no utilizo para, por ejemplo, para la corrección. Sí que hay unos baremos para corregirlo según la edad, pero yo no estoy muy de acuerdo, no me gusta mucho. Me sirve más para saber si el niño es detallista o no y si se fija en los detalles o no. Si la memoria normalmente suele ser más rápido,
sí, más rápido. Si va más lento en memoria, ahí está intentando procesar algo que no le ha llegado. Si en copia va muy rápido, normalmente es que tiene un poco de... o tiene prisa o tiene alguna clase de impulsividad, quizá. Entonces yo utilizo estos datos del tiempo un poco más para eso que para hacer una valoración, ¿vale? Entonces esta sería la imagen que se le presenta al niño. Y esta imagen que no se le presenta al niño, os la enseño a vosotros, solo para que sepáis que a la hora de corregirlo se corrige por elementos, ¿vale? Se divide la figura en varios elementos, este es el 1, este es el 2, las cruces diagonales son el 3, bueno. Y entonces vamos valorando si aparecen o no, si están correctamente situados o no. Y a partir de ahí podemos hacer la evaluación de esta prueba, ¿vale? Entonces, ahora ya os voy a poner los ejemplos. Había traído 3, pero creo que vamos a hacer 1, pero bueno, en fin. ¿Lo veis bien? Porque con los colores no sé yo. Esto que hago yo aquí de los colores, le dejo escoger normalmente los que le gustan también. Entonces empieza por un color, y en este caso no es porque la figura no está muy clara, pero en momentos clave de la ejecución le cambio de color. ¿Por qué? Porque así sé si ha hecho cruce de línea media o no, y sobre todo luego me acuerdo en qué orden lo ha hecho. Esta niña ha empezado dibujando por aquí. Esta niña tiene 6 años y 3 meses, ¿vale? Cuando hizo la prueba. Jolín. Empezó dibujando por aquí, ¿vale? La parte lila. Os recuerdo que la figura es esto, ¿vale? 6 años, o sea, no tiene 3, ni 4. Entonces aquí creo que ya, sin saber demasiado, ya ves que algo raro hay. Entonces, ella ha empezado dibujando esto, después ha dibujado esta parte y ha finalizado con esta. Si te fijas mucho, se ve que ha hecho como un giro, ¿vale? O sea, esta parte de aquí, sería más o menos esta. Pero claro, le tienes que echar mucha imaginación, la verdad. Yo porque me la conozco y sé cómo funciona, pero claro, si te dan para corregir esto y no lo has visto antes, es bastante complicado. Bueno, ya ves, luego os voy a enseñar el diagnóstico, ¿vale? Pero, bueno, unas pinceladas del diagnóstico. Es una niña que tiene mucha dificultad a la hora de procesar la información visual, tiene mucha dificultad a nivel motor, entonces esto es un poco lo que ha salido, ¿vale? La siguiente sería esta, que es memoria. Os recuerdo que esta tenía la imagen al lado para copiar. O sea, y ha salido esto, ¿vale? La siguiente es memoria. Ella en memoria me ha hecho esto. Que no está tan mal. O sea, ha procesado parte de la imagen, porque si veis, esta parte sí que la ha girado ya a la izquierda donde toca, y esta parte de abajo, os voy a poner esta para que la veáis, es esta, ¿vale? Realmente está mejor memoria que copia, ¿vale? Porque si os fijáis, los giros que ha hecho de estos elementos, este también está aquí, que antes lo ha plantado como por aquí, ¿vale? Y en la figura veis que está aquí hacia la izquierda, ¿verdad? Esto es automático, ¿eh? Se les da la copia y se retira automáticamente y justo después se les pide que hagan de memoria. Pero en esos segundos de cambio, de prueba, la niña sí que ha hecho un procesamiento un poco de la imagen. Evidentemente no ha entendido la imagen, como es lógico. Os voy a decir el truqui, pero esto no se lo digáis a nadie. La imagen esta de la figura del rey, en teoría, se tiene que empezar por el rectángulo central, ¿vale? No se lo digáis a nadie y mucho menos a un niño. O sea, si algún día os pasa en la prueba, hacer ver que no lo sabéis. Porque me he encontrado con casos que le han explicado al niño que se hace así. Entonces aquí estás contaminando al niño, ¿vale? Se sobreentiende que cuando el paciente, sea adulto o niño, ha entendido más o menos la imagen, empieza por el rectángulo central o bien el contorno general y a partir de ahí va integrando los elementos, ¿vale? Esta niña no ha hecho ni el rectángulo, ¿vale? Mucho menos nos podemos fijar si ha cruzado la línea media. Cuando un niño cruza línea media, esto sí os lo puedo explicar. Cuando un niño cruza línea media en vertical con horizontal, que se adquiere más o menos sobre los 4 años, ya está empezando a trabajar el cuerpo calloso, ¿vale? Esto, a partir de los 4 años tienen que hacer este cruce, ¿vale? Esta cruz. Las diagonales ya se integran a partir de los 5 o 6 años, ¿vale? Si un niño que hace unas diagonales hace algo como así, ¿veis el trazo? O así, o hace un punto y de aquí sale, ahí no está cruzando en línea media. Ahí tenemos un problema en cuerpo calloso seguro,
no hay un procesamiento, no se está integrando a nivel bilateral, no se está trabajando hemisferio derecho con hemisferio izquierdo. Ahí, ojo, que seguro vamos a tener que trabajar, por ejemplo, con bimanuales u otros ejercicios de integración bilateral y conexión interhemisférica, ¿vale? Cuando un niño nos cruce línea media a partir de los 6 años, vertical o diagonales, ojo, ¿vale? Porque el procesamiento además va a ser mucho más lento que cualquier otro niño y va a necesitar mucho más tiempo para aprender cualquier otra cosa. Entonces, esto memoria, que quedamos en que más o menos pues, está algo mejor porque al menos la orientación está mejor. En memoria sigo el mismo proceso, ¿vale? Coge el primer rotu que ella quiere y este segundo, por eso me pongo la flechita que es el orden en el que ha dibujado. Ha empezado dibujando esta parte gris y después se ha bajado por aquí, ¿vale? Entonces, esta es la... Uy, no se ve nada. Bueno, os lo leo. Esta es la corrección de la prueba de esta paciente, ¿vale? Cuando hizo la prueba tenía 6 años, bueno, y 3 meses, que ya os lo he puesto aquí. El tiempo que he tardado en copia son 2 minutos y 4 segundos, ¿vale? Y en memoria 1 minuto 19 segundos. Que no está tan mal porque no hay tanto desfase entre copia y memoria, ¿vale? Yo le he puesto un tipo 6-7 siendo generosa, pero bueno. El tipo bueno sería el 1, ¿vale? Entonces, cuanto más abajo, peor está. Esto no lo digáis nunca con los niños ni con los pacientes, pero bueno, para entendernos, ¿vale? Entonces aquí he ido valorando los elementos, como os he enseñado en la segunda figura, que está dividida en elementos. Evidentemente no puede tener más de 1 o 2 puntos porque está girada completamente y a partir de 1 y 2 puntos se valora que el elemento esté correcto pero que además esté bien situado y en este caso ningún elemento estaba del todo bien situado. Entonces las puntuaciones directas que he sacado ha sido en copia 4,5 y en memoria 1,5 en total, por lo tanto tiene un percentil de 6,5 en copia y de 7,5 en memoria, lo que os decía, al final la memoria es un poquito superior pero claro, siguen siendo niveles muy bajos, ¿vale? Para su edad, que son 6 años y 3 meses. Este apartado sería para valorar el tiempo, pero ya os digo que yo no lo tomo en cuenta para la corrección en concreto. Y aquí en este apartado pongo observaciones para yo acordarme un poco de cómo lo ha hecho, ¿vale? Por ejemplo, tiene movimientos asociados en seguimiento. La niña está mirando el modelo y su hoja y está haciendo todo el rato esto, ¿vale? Para copiar. Entonces ahí hay un movimiento que no está integrado, una asociación en el seguimiento visual de la cabeza, ¿vale? Tiene un reflejo de succión, también es un reflejo primitivo no integrado, ¿vale? Que se chupa mucho los labios, los mueve mucho, a veces incluso chupa el rotum, ¿vale? Habría que trabajar en la integración de este reflejo. Gira la cabeza a la izquierda, pues está todo el rato dibujando así, por lo tanto ya está viendo la imagen diferente a como toca. Esto yo en terapia no lo dejaría hacerlo, por supuesto, o sea, no dejaría ni estar así, ni estar así, ni estar así, corregiría la postura continuamente. Pero lo que os comentaba de la evaluación, aparte de las pruebas perceptivas, es importante ver cómo el niño actúa cuando cree que no le estás mirando. Porque un niño cuando le pasas esta imagen cree que se está fijando en cómo que tú te estás fijando en cómo lo hace. Y no, es mentira, para eso hago las rayitas de los colores, para luego acordarme en qué orden lo ha hecho. Yo me estoy fijando sobre todo en las posturas que adopta cuando piensa que no le estás mirando, en cómo se coloca, en si cambia la imagen de lado, en si la pinza es correcta. Todo esto es en lo que más me fijo cuando está haciendo la prueba, también en cómo reproduce, pero bueno, esto gracias a hacerlo de esta manera lo podemos recuperar después, ¿vale? Luego ella, como no tiene tampoco muy interiorizadas la información visual ni las órdenes que llegan a través de la visión o de la audición, verbaliza todo el rato lo que va dibujando, sobre todo en memoria, creo que era así, en memoria, ¿vale? Y luego le he puesto como dato generoso también que cruza línea media en el punto 6, que sería este, ¿vale? Aquí sí que ha cruzado línea media en diagonales, que en este caso ha sido un poco suerte, pero bueno, yo me lo apunto porque hay que darle también un poco de vidilla a la muchacha, ¿vale? Entonces, el diagnóstico de esta niña que tiene 6 años y 3 meses. Aquí os he puesto un dato que, bueno, este es el diagnóstico general de la evaluación general de la niña, de todas las pruebas diagnósticas que hemos hecho, tanto a nivel perceptual como a nivel optométrico, ¿vale? No viene solo de la figura del rey, pero la figura del rey me gusta porque es como muy visual y todos podemos ver rápido que hay algo mal cuando está reproduciendo, sobre todo en copia, una imagen que es tan distinta al modelo original,
¿vale? Pero bueno, esto es un diagnóstico, una pincelada de su diagnóstico de todas las pruebas. Esta información que os he puesto aquí es la edad perceptual, que me ha salido en otro test de coordinación visomotora, se llama VMI. Su edad perceptual es de 4 años y 7 meses, o sea, tiene un desfase de casi 2 años, ¿vale? Ella tiene una integración a nivel visomotor de la vista, vía de entrada, y la visión, perdón, vía de entrada y la mano de vía de salida motora de un desfase casi de 2 años, ¿vale? Entonces aquí hay que trabajar bastante duro con ella. De hecho, es una de las pacientes que no avanza tanto como debería o está avanzando de una manera más o menos lenta porque no trabaja en casa todo lo que tiene que trabajar. Que aquí no vamos a entrar tampoco a discutir porque a veces las familias tienen las situaciones que tienen o yo qué sé, están pasando por momentos complicados, entonces si no trabajas en casa la evolución no es como debería ser, ¿vale? Entonces en este caso sí que es verdad que como vemos aquí la fecha en la que le he pasado fue el 5 de marzo, yo normalmente hago una reevaluación a los 6 meses, ¿vale? O sea, le hubiera tocado ya una reevaluación, pero siendo un caso que no está trabajando todo lo que puede, que además la mamá siempre nos dice que hace lo que puede, pero que, bueno, está pasando por una situación complicada y tal, no se le ha hecho por esto, en primer lugar, y en segundo lugar porque a principio de curso no evalúa a nadie. O sea, ahora ya en octubre estoy empezando a evaluar, pero en septiembre no, porque los niños están como locos con la vuelta al cole. Se les ha olvidado la mitad de las cosas en verano. O sea, es una evaluación que realmente no es real, porque están los niños allá, y nosotros también. Entonces, hasta que no empieza octubre, como mínimo, yo no vuelvo a hacer reevaluaciones aunque toquen. Doy un margen más de un mes, pero en septiembre no, porque por experiencia tengo claro que te llevas las manos a la cabeza y te entra una depresión, entonces no. Vale, entonces la edad perceptual serían 4 años y 7 meses. Diagnóstico, disfunción oculomotora, seguimientos sisacádicos no integrados, lo que os he comentado antes. Cuando haces seguimientos mueve la cabeza y cuando haces sacádicos también, ¿vale? Como no los tiene integrados, este movimiento ocular tiene que seguir con la cabeza, ¿vale? Una persona que tiene el seguimiento bien integrado no debería mover la cabeza, que no sé si es mi caso porque yo tampoco no es que esté muy allá. Es como haces esto que te digo, pero no lo que yo hago, ¿no? Pero bueno, un objeto en movimiento, si todos lo seguís y lo miráis, no creo que nadie me vaya a girar la cabeza porque no tenga integrado este movimiento, porque todos ya tenemos una edad y lo tenemos lo suficientemente integrado a través de la lectura o lo que sea, ¿vale? Y los sacádicos, lo que os comentaba, 2 puntos fijos, pasar de uno a otro, ¿vale? Tiene un problema también de convergencia reducida. La convergencia, así a grosso modo, que también es algo que explicará en el máster mucho más intensamente Elisa Aribao, sería hacer esto con los ojos. ¿Me veis? Pues luego me mareo, ¿eh? que yo ya soy mayor para estas cosas. La convergencia es mirar a un punto fijo hacia el máximo que podamos, ¿vale? Llevar los ojos hacia adentro, digamos. Y la divergencia sería abrirlos, que es un poco más complicado, ¿vale? Entonces ella tiene un problema de convergencia que no es suficiente. Ella es uno de los casos que cuando lee con los 2 ojos, sin parche, lee más lento que solo con un ojo, ¿vale? Y evidentemente en la escuela no lee con parche, como comprenderéis. Por lo tanto, ella está trabajando a nivel binocular con los 2 ojos, pero su sistema visual no está preparado para trabajar con los 2 ojos a la vez todavía. Entonces en ella sí que hay que hacer mucho trabajo monocular, con un ojo y con otro, para igualar las habilidades, integrar esas habilidades y que la información de ambos ojos se junte correctamente en el cerebro, aparte de trabajar la convergencia, claro. Tiene una insuficiencia acomodativa también, tiene dificultad, lo que os comentaba antes, para pasar de la visión lejana a la visión cercana o viceversa, ¿vale? En su caso es más de lejos a cerca porque tiene un problema de convergencia que es más en cerca, ¿vale? Por lo tanto, cuando va a copiar de la pizarra se pierde. Ella intenta mirar, aunque la pongamos en clase cerca, esto sigue siendo una distancia lejos, entonces mira la pizarra, mira el cuaderno y se pierde, ¿vale? Entonces esto también lo estamos trabajando con ella. Tiene una dificultad en el procesamiento de la información visual y baja velocidad de procesamiento de la información perceptual de todos los sentidos. Cuando le das una orden se atabala un poco, si le das 2 ya ni te cuento. Entonces todo este procesamiento de las vías de entrada sensoriales lo tiene muy desordenado y hay que trabajarlo mucho con ella, ¿vale?
Tiene también un desorden de lateralidad y problemas de conexión interhemisférica, como ya os he comentado antes, con la falta de cruce de línea media, ¿vale? Y a nivel lateral todavía no tiene integrada la parte dominante, con 6 años y 3 meses. Por lo tanto, en este momento en el que ya el sistema educativo te pide que leas casi con cierta soltura o que empieces a hacerlo, ella no tiene su sistema preparado. Es decir, en el cole fatal, pobrecita mía, en el cole no me da una todavía. Ahora ya este curso que llevamos un tiempo trabajando va mejorando un poco, pero claro, su sistema no está lo suficientemente maduro para comenzar a leer y escribir, ¿vale? Leer mal, escribir ya con las dificultades motoras que tiene, os podéis imaginar, ¿no? Entonces la integración visomotora es también inferior a la correspondiente por edad madurativa, que es este dato que os comentaba. La integración entre la información que le entra a través de la vía visual y le sale a través de la vía motora está por debajo, casi 2 años por debajo de lo que toca, es decir, tiene una baja integración visomotora y también visoauditiva, ¿vale? Que esto se mide en el test este de BATS que os he comentado antes, que integra, habla de la integración intersensorial e intrasensorial, vías de entrada y vías de salida, ¿vale? Y bueno, tengo más ejemplos, pero creo que hemos acabado en realidad, pero si queréis verlos así rápido, aunque sea la imagen sin comentar mucho. Este es un paciente que tiene 7 años y 11 meses, ¿vale? Veis que está bastante mejor. Lo que es la copia, os vuelvo a poner esta para que la veáis. Bueno, sería esta, pero bueno, para que veáis la imagen general. Él en copia me ha hecho esto. Bueno, me falta el rectángulo central, pero salen casi todos los elementos, más o menos se identifica. Bueno, va. Atención a la memoria. No ha integrado nada. O sea, memoria visual muy mal, no ha integrado la imagen, no ha entendido la imagen, hay un desorden completo, lateralidad mal, bueno, 4 elementos por ahí sueltos que los ha puesto como ha podido, pobrecito mío. Bueno, para que veáis un caso como muy diferente al de la paciente anterior, ¿vale? Estos serían los resultados. Es significativo también el tiempo, que este niño en copia ha tardado 5 minutos y 37 segundos y en memoria 50 segundos. O sea, es un niño que sí que es detallista y en copia ha hecho lo que ha podido y lo ha hecho con mucha intención. 5 minutos es un tiempo bastante alto para un niño de 7 años. Pero claro, en memoria ya el niño casi 1 minuto y vamos, y tirando para lo alto. Entonces, claro, los percentiles, aunque la imagen sea bastante mejor que la anterior, los percentiles son más bajos por la edad. Tiene casi 8 años, un 1% en memoria y en copia, ¿vale? ¿Tienes que parar esto o algo? Ah, no, pues yo sigo, ya nos echarán, yo qué sé. Vale. El diagnóstico me lo voy a saltar también porque lo más importante es la hipermetropía y además no utilizar las gafas, así que nada. Y este caso, que ya es el último, es un alumno que tiene 6 años y 1 mes, ¿vale? La copia, sí, bueno, de aquella manera, ni tan mal. Y la memoria ha hecho esto. O sea, de esto me ha pasado esto. Ha girado totalmente la imagen. Procesamiento de la información visual, vale. Memoria, vale. O sea, al procesar la información, ¡pum!, ha hecho un giro. Y lo que no sabía, pues se lo ha inventado. Porque es un niño que... en la clase esta es muy creativo. En la clase esta de las sombras estaría súper contento, es muy creativo. Entonces, como veo que no se acordaba, pues esto aquí le ha puesto puntos de más, aquí lo ha empezado a decorar, aquí ha puesto... Bueno, pues ha hecho lo que a él le ha parecido. Además lo decía, yo es que creo... Digo, no me hagas de más, hombre, o sea, es que esto no se trata... Luego ya dibujamos si quieres, pero claro... Bueno, o sea, se ha empezado a venir arriba el muchacho, ¿vale? Entonces, bueno, pues nada, aquí está. Esta es aunque no os lo creéis, es la mejor figura que hemos visto de los 3, que parece que no, pero sí, más o menos los elementos ya veis que están alrededor de una imagen central, la parte esta del triángulo la tiene, esto está más o menos correcto, por lo menos en el sitio que toca, ¿vale? Y la memoria está girada, pero bueno, los elementos más o menos algunos están ahí, está el círculo aunque un poco de aquella manera, está este cuadrado, ¿vale? Entonces este niño tiene un 25 en copia y un 20 en memoria, ¿vale? Que está bajo y está no bien, pero está mejor que en los otros casos, ¿vale? Y este es uno de los casos que os comentaba antes, que ha tardado más en memoria
casi 2 minutos que en copia, que ha tardado 1 minuto y medio, ¿vale? Y luego por aquí ya he apuntado también movimientos asociados, como la otra niña, verbaliza lo que está haciendo mientras dibuja y canta. Pues ya os digo que es un niño así como muy creativo, ¿vale? Y se pega mucho al papel cuando está dibujando, hasta apoyarse directamente en la hoja, ¿vale? Esto es un problema también de integración visomotora y postural incluso, ¿vale? Esta parte es bastante similar a la de la primera niña, entonces bueno, me la salto, pero lo que sí me interesa comentar de este caso, yo no sé cómo no han venido a echarme, ¿eh? Bueno, lo que sí me interesa comentar de este caso es que es un niño que tiene hipermetropía fisiológica, ¿vale? La hipermetropía, sabéis todos más o menos lo que es, ¿vale? En este caso la fisiológica se refiere a una insuficiencia de desarrollo ocular. Hasta cierta edad un niño puede tener una hipermetropía sin que sea grave, sin que haya que poner una corrección, porque se está desarrollando su sistema visual, ¿vale? Pero claro, en este caso, que tiene 6 años y 1 mes, andamos muy justitos, tendrá que estar ya casi adquirido, ¿vale? Como tiene una insuficiencia de desarrollo de este sistema visual, tiene que hacer un sobreesfuerzo acomodativo, de acomodación, de cambio de enfoque, de distancia de lejos a cerca, ¿vale? Y esto le genera un estrabismo, falta de paralelismo ocular, que en su caso es el ojo izquierdo, que tiene una exoforia, se le va hacia afuera, ¿vale? Entonces, si el ojo izquierdo se le está yendo todo el rato hacia afuera y los ojos no están paralelos como deberían estar, la información que está recibida por los ojos es incorrecta, ¿vale? Y ya me he ido para el lado y ya está. ya paro. ¿Alguna duda, aclaración o alguna pregunta que tengáis? Los problemas estos suelen venir, ¿soléis mirar de dónde vienen psicológicamente? Suelen ser problemas de base motora. Normalmente el desarrollo del sistema visual va muy de la mano con el desarrollo motor del bebé. Cuando un niño no realiza reptado y sobre todo gateo, el sistema visual no se está desarrollando como debe, ¿vale? Un niño cuando empieza boca abajo y empieza a reptar y va levantando la cabecita, está haciendo paralelismo ocular. Cuando está gateando, está trabajando convergencia y divergencia, ¿vale? Está mirando varias cosas. Luego está trabajando a nivel contralateral, porque el gateo debe ser mano derecha con pie izquierdo. Debe ser esto que los niños, a mí me cuesta muchísimo hacerlo, pero yo trabajo. O sea, cuando es un niño sano lo hace bien, empieza así y gatea en contralateral. Por lo tanto, está trabajando conexión interhemisférica, cuerpo calloso y está trabajando ambas partes a la vez. Entonces, no siempre, pero muy a menudo, si tuviera que dar un consejo a un padre de un niño recién nacido, sería ponlo en el suelo, deja que haga lo que tenga que hacer, o sea, ya no a nivel hippie, ni nada, o sea, sino porque realmente, claro, realmente el desarrollo es así, el desarrollo humano es así y el desarrollo incluso animal es así. O sea, el niño tiene que estar en el suelo, no le voltees, no le hagas nada, él se volteará cuando se tenga que voltear y él gateará cuando tenga que gatear, y sobre todo no le fuerces a caminar antes de lo que toca, porque esto se hace mucho. Y un niño que empieza a caminar antes de gatear, o sea, si tuviera que dar un porcentaje, un 80 y pico % de los niños que no han gateado tienen una dificultad de lateralidad, por ejemplo, o de integración lateral, o un problema motor. Cuando un niño tiene un cruce lateral o la dominancia no definida en alguna de las partes, normalmente no ha gateado, casi siempre. Pero bueno, no siempre ese es el problema. También es verdad que un exceso de convergencia, por ejemplo, se ve muy a menudo, o una dificultad para acomodar de lejos a cerca, se ve muy a menudo en los niños de hoy en día, porque permitirme la generalización, pero los niños de hoy en día no juegan en el parque mucho. Están con la tablet, en casa, siempre de cerca, o en el cole, bastante de cerca. Entonces, claro, hay una dificultad a la hora de trabajar la visión de lejos, ¿vale? No siempre tienen que generar una miopía o un astigmatismo o lo que sea, pero sí que suele dar un problema en el cambio de enfoque, ¿vale? En la acomodación. Entonces esto ya es idea más mía, que tampoco hay un estudio que lo respalde. Están en ello, y pinta esto, pero claro, si a un niño pequeñito le das una tablet y desde pequeño está así, pues es que los niños de 9 meses te utilizan el móvil con una facilidad de poner el YouTube así, rapidito. Bueno, entraríamos en el debate de si hay que darle a un niño una tablet o un móvil o no. Yo creo que no.
y menos a cierta edad que no tiene desarrollado el sistema visual para trabajar tan de cerca. Inicialmente el niño tiene que trabajar de lejos. Por ejemplo, Sí. no sé, yo soy dispersa, soy muy dispersa. Entonces, digamos, cuando yo trato de concentrarme para leer un texto, yo tengo que leer en voz alta, porque si no, o sea, me pierdo mientras que estoy leyendo y me pongo a pensar otra cosa mientras que estoy leyendo. Y al final de la página digo como que, ¿qué leí? Eso es dificultad de procesamiento visual, de la información visual. Sí. A ver, habría que hacer una evaluación, pero casi seguro es... Porque claro, te pasa esto, ¿no? Y que si vas muy rápido te acuerdas menos de lo que has leído. Es una dificultad en el procesamiento y seguramente una velocidad baja de procesamiento. Okay. Y si lo tienes que leer en voz alta, pues... más Sí, aún. claro, como para sumergirme ahí. Sí que existe un aparato que están utilizando mucho ahora, bueno, mis pacientes, lo que pasa es que yo no quiero hacer publicidad, pero bueno, luego te digo el nombre. Mis pacientes así más mayores que están, porque tengo más mayores que están en bachillerato o en la universidad, utilizan un aparato que te lo pones y mientras lees te va pasando la información no solo por vía aérea, sino ósea, lo que os comentaba antes. Entonces, la integración visoauditiva, al menos en este caso, funciona bastante y ayuda bastante si te lo pones 10-15 minutos al día en lectura a interiorizar contenido. Bueno, necesito esa información, antes de que se me olvide. Sí, después te lo... porque no, yo no puedo hacer publicidad de esta gente. ¿Alguna pregunta más? No, tan claro lo he hecho que nadie tiene preguntas. Vale, pues ya está. Gracias. Nada. Gracias.